Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre las contribuciones de la psicología rusa. La psicología rusa no solo se destaca por sus teorías innovadoras, sino también por su enfoque materialista y objetivo. Vamos a analizar las ideas de los principales autores y cómo ha ido influenciando en la práctica clínica. Ahora me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los autores más importantes? Los autores más importantes que destacaron en Rusia, principalmente tenemos a Iván Sechenov, que fue uno de los primeros accionistas en generar el carácter de reflejo, con un aspecto importante a mencionar en el que llegó a suprimir el término de reflexología por la psicología. Posteriormente tenemos a Vladimir Betejer, que descubrió los reflejos de condicionamiento y propuso un sistema psicológico basado en la fisiología. Posteriormente tenemos a Iván Pavlov, que aparece y se dedica con el estudio de mecanismos presentes en el funcionamiento de él. Además defendió un reflejo que era de origen fisiológico. Posteriormente tenemos a Tolochinov, que vio la salivación como un reflejo a la distancia de una secreción psíquica. Asimismo, para continuar, Pavlov implementó que podría descubrir el condicionamiento de los perros que saliven a través de un estímulo que no estaba directamente relacionado con la comida, como el sonido de una campana. Correcto. ¿Qué ideas plantearon las escuelas? Las ideas planteadas inician con la psicología rusa, que al principio reconoce que tienen una gran deuda con el pensamiento occidental. El primer laboratorio se estableció en 1886 y adopta el método experimental de la disciplina. Así también, un instituto psicológico creado en Moscú tuvo la mayor aprobación por parte de los psicólogos más importantes y más influyentes de la época. También, en el siglo XXI, se comienza a desarrollar la psicología materialista de enfoque objetivo que triunfa contra el idealismo. Dentro de la reflexología rusa se constituyen las bases precedentes del conductismo. Además, se parte de la idea de que todas las acciones tienen carácter reflejo, por lo que todos los actos de la vida conscientes e inconscientes son reflejo. Además, se parte del estudio de respuestas innatas que producen los estímulos. Pavlov sugirió los términos reflejo incondicionado como papel adaptativo y reflejo condicionado que depende de la experiencia de cada individuo. Así también se estudia el sueño, la hipnosis en conjunto con la neurosis y la psicosis. Se determina también que el lenguaje es un sistema de señas que tiene como estímulo la palabra. Y por otra parte, y para finalizar, dentro del aprendizaje se reconoce que hay una reacción caótica. Exactamente. ¿Qué aporte a la psicología clínica puede mencionar de las ideas del país que le tocó? Hola, ¿cómo está? Con respecto a su pregunta, hay varias aportaciones las cuales se realizaron desde la reflexología rusa. El primero y el más importante se podría decir en todo el área del Oriente, Pavlov creó su teoría del condicionamiento clásico. Esta es algo que se ha venido viendo varios años, la cual es una conducta en la cual se relaciona un estímulo con una respuesta, generando así una respuesta condicionada. Sechenov también realiza otra aportación muy importante, la cual es crear una psicología mucho más materialista, pero con bases en el reflejo, lo que cual quiere decir que tiene rasgos del aprendizaje banduriano, lo cual él menciona que las acciones las cuales el ser humano realiza son mediante imitación, ya sean estas voluntarias o involuntarias. Y otra aportación muy importante de la reflexología rusa es que ellos desean buscar una psicología mucho más positivista, lo cual no se venía haciendo en años anteriores, puesto que la corriente dominante en ese entonces era el psicoanálisis. Con esto, sus ideales era generar una psicología, como se mencionó anteriormente, mucho más positivista y teniendo estudios los cuales le respaldaran. ¿Qué enfoques o escuelas psicológicas actuales les parece que tienen que ver con estas ideas? Existen actualmente algunos enfoques y escuelas de psicología que aún utilizan muchas de estas ideas e influencias que se dieron de los psicólogos rusos. Especialmente de Iván Pavlov, que no era psicólogo, sin embargo, como fisiólogo pudo dar un aporte muy importante con su estudio de el reflejo condicionado y que luego se lo llamó justamente condicionamiento clásico. En este sentido, este descubrimiento de estímulo y respuesta
dio una base muy fuerte a los psicólogos conductistas. En este sentido, estos psicólogos pensaban e interpretaban la conducta humana como algo relacionado a simplemente que a través de un estímulo vamos a tener una respuesta y por ese lado podemos a las personas aprender. Por lo tanto, toda conducta en este sentido observable puede ser modificada o puede ser igual aprendida, ¿no? En este caso, ya en la práctica clínica tenemos personajes muy relevantes e importantes como Watson, que tenía en su línea de trabajo ya pacientes justamente a los cuales él podía exponer a este modelo de estímulo y respuesta, tanto así llegando a tener casos muy controversiales como el experimento del pequeño Albert, donde le asustó, perdón, le dio como mucho temor a este niño, le hizo tener una fobia tal vez y pánico a todo lo que parecía como un conejito, ¿no? Al principio un conejito, luego lo trasladó a como materiales simplemente peludos y en base a esto hacía este como ruido, ¿no es cierto?, que le daba este temor a este niño y este pequeño, a este infante. Y dentro de eso explicaba justamente toda la ciencia atrás de este estímulo y respuesta. Sin embargo, Watson, a pesar de que fue muy controversial en todo lo que hizo, inspiró incluso a otros psicólogos igual relevantes, luego que ya fueron evolucionando poco a poco, en este caso la parte del conductismo, y no solo a través del conductismo clásico, pues de estímulo y respuesta, sino que luego evolucionó ya lo que se le conoce como el análisis conductual aplicado de Skinner, ¿no? Existe hoy en día esa rama y esa escuela conductista, la cual es muy importante actualmente para tratar especialmente, por ejemplo, neurodiversidades, las cuales existe muchas veces esta dificultad en el aprendizaje tradicional y clásico, y a través del condicionamiento operante, a través de varias técnicas y estrategias que ya se le había dado, se había investigado antes de en esta escuela conductista, de terapistas de primera generación y en un modelo cognitivo-conductual actual, por así decirlo, se han aplicado y siguen funcionando. Es más, el análisis conductual aplicado es un modelo que exige incluso una formación específica y existe también una certificación para ello, ¿no? No es que simplemente es una ciencia sin base y sin reconocimiento. Entonces, es muy importante cómo a través de esta línea se ha ido formando esta escuela, ¿no? Que es la que más eh, conserva estas ideas clásicas que nacieron de los psicólogos rusos. Por otro lado, también existe la psicología, en este caso, cognitiva conductual. Por supuesto, esta rama también ya es un modelo, por así decirlo, un poco más moderna, de segunda generación. Los conductistas fueron primera generación, luego viene la segunda generación de terapias de la conducta, ¿no? Y en este caso cognitivo, a través del psicólogo Albert Ellis y el psiquiatra Beck. En este caso estamos hablando de que se han inspirado en estas bases del aprendizaje y cognición que iban ya aportando estos psicólogos, especialmente Skinner, que fue una gran influencia, y así más adelante. Por lo tanto, en conclusión, las escuelas que más se parecen o más contemplan estas ideas, en este caso serían las conductistas y los cognitivo-conductuales, los que se benefician de estos descubrimientos y estas ideas en este sentido de gran importancia para la psicología. ¿Hay una relación entre los distintos autores, las escuelas científicas y las escuelas y enfoques actuales? Los principales representantes de la reflexología rusa tuvieron como referencia y punto en común una psicología materialista y de enfoque puramente objetivo. Es decir, este modelo científico se centró en la relación que existe entre los estímulos externos y las distintas respuestas del organismo frente a estas. Iván Pavlov, considerado como el máximo exponente de este enfoque, desarrolló una teoría sobre el estudio de los reflejos condicionados, y esto le permitió descubrir un mecanismo para la adquisición de nuevas respuestas de adaptación. Sin duda, este enfoque fue un buen punto de partida para el rol que cumpliría posteriormente la psicología, incluso la psiquiatría en la actualidad. Más aún, el descubrimiento de Pavlov sigue siendo uno de los más importantes aportes en la psicología de la conducta y del comportamiento, lo que podemos deducir que existe una relación directa entre los aportes de la reflexología rusa
y todo lo que conlleva, sus antecedentes, su teoría desarrollada y todo lo que representó con referencia a los enfoques actuales, dada su influencia, ya que se considera como una de las bases y pilares fundamentales en el desarrollo de numerosas aplicaciones, incluyendo tratamientos de salud mental, entre ellos procesos terapéuticos y educativos que han sido validados científicamente y que están enfocados en la modificación de la conducta, así como también se han llevado importantes avances en el campo de la neurociencia, la comprensión de la memoria y del aprendizaje. ¿Cómo se relaciona esto con la psicología clínica? Como se ha mencionado anteriormente, la psicología rusa tiene un amplio aporte a la psicología clínica, sobre todo desde el campo del conocimiento en reflexología y con el condicionamiento. Es así que posteriormente pues, se toman estos conceptos para el desarrollo de la psicología clínica. Tenemos, por ejemplo, el aporte de Skinner con el análisis funcional de la conducta bajo el modelo EORC. Ahí nosotros podemos identificar que están presentes los conceptos de estímulo, respuesta y consecuencia, obviamente adicionando la parte organísmica, sin olvidar que la parte organísmica no solamente corresponde al aspecto cognitivo, sino también al físico. Asimismo, tenemos para el análisis de los tratamientos el mapa clínico patogénico que fue desarrollado por NESU. Entonces, acá nosotros tenemos variables distantes, variables antecedentes, organísmicas, de respuesta y consecuencia. Como nos damos cuenta, también tiene una influencia sobre el condicionamiento. Llegamos incluso a tener influencia en el tema de los tratamientos. Por ejemplo, tenemos el trabajo de exposición que inicialmente fue desarrollado por Wolpe. Acá nosotros evidenciamos cómo el sujeto se expone a situaciones generadoras de ansiedad y mediante la exposición continuada, esto empieza a generar una reducción fisiológica de los síntomas de ansiedad. Algo similar podemos encontrar también en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Acá nosotros trabajamos con terapias de exposición con prevención de respuesta. Vemos nosotros también un trabajo sobre estímulo, respuesta y empezar a disminuir la sensación de malestar que tiene el individuo. Llegamos incluso a los trabajos de tercera generación. Por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, uno de los principales conceptos que maneja este proceso es la de evitación experiencial. Es decir, ponernos en contacto con el estímulo que genera una respuesta inadecuada. Ahí tenemos de nuevo las bases que podemos notar desde la psicología rusa. Llegamos incluso al tema de la terapia dialéctico-conductual desarrollado por Linehan, en el que ella considera que el trastorno límite de personalidad tiene dos aspectos importantes a trabajar. Uno de ellos está relacionado con la vulnerabilidad biológica y el otro es el aspecto del ambiente invalidante. Ahí nosotros podemos observar cómo se relaciona la parte fisiológica, cómo responde el organismo frente a ciertas situaciones o estímulos y cómo el ambiente como reforzador va a generar un conflicto mayor en los trastornos de la personalidad. Llegamos también a la activación conductual, que también es una terapia de tercera generación. Acá nosotros nos plantean cómo los estímulos están relacionados con las respuestas y cómo esas respuestas generan un problema en el actuar de la persona. La depresión estaría relacionado justamente con un problema de evitación conductual. Por lo tanto, para salir de ello, tenemos las teorizaciones y las posturas del track, el trap y el action, que nos ayudan a trabajar sobre la diferente respuesta del paciente a un mismo estímulo. Podemos notar cómo la psicología rusa tiene una influencia hasta la actualidad y que tiene mucha utilidad. De hecho, todo el tratamiento de la psicoterapia basado en evidencia tiene aspectos conductuales, cognitivos, que sigue todavía en vigencia. Esperamos que el desarrollo de la psicología y del trabajo psicoterapéutico siga en beneficio de las personas y cada vez pues, pueda ser un poco más sistematizado y basado en evidencia. Para concluir, hemos visto cómo la reflexología rusa, a través de autores como Ivan Chekhov, Vladimir Betret e Iván Pavlov, ha dejado un impacto en nuestra comprensión del comportamiento humano en la práctica clínica. Chekhov con su enfoque en la fisiología del reflejo, Betret con la psicología objetiva y Pavlov con los reflejos condicionados. Sentaron las bases de una psicología materialista y objetiva. Gracias.